Les propongo que oremos para que podamos partir. Hermano Adrián, por favor, ¿nos podría dirigir? Perfecto. ¿Se escucha bien? Súper bien, súper bien. Te damos gracias, Señor, por el momento en que vamos a estar aprendiendo de tu palabra. Señor, todos los que aquí estamos tenemos el deseo, Señor, la convicción, Señor, que tú nos ayudarás en este momento. Amén. También, Señor, pedimos en esta ocasión que tú permitas, Señor, que todo lo que está escrito en esta clase número 4, Señor, sea entendido por cada uno de nosotros. Despierta nuestro entendimiento. Despierta, Señor, esas neuronas para que captemos, Señor, lo que nuestro profesor nos va a enseñar. Todo esto que te hemos pedido en tu nombre. Amén. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermano Adrián, muchas gracias. Mis hermanos, el próximo sábado, algunos de ustedes saben, y los que no se van a dar por enterar ahora, yo soy parte de la comisión revisora de cuentas a nivel nacional de la Alianza Cristiana Misionera, aquí en Chile. Y el próximo miércoles, ya parto el miércoles, jueves, viernes, sábado, y el sábado en la noche me vuelvo, tengo que viajar a Temuco. Así que tengo que ir a hacer, junto con el equipo, a trabajar la revisión de la iglesia, la administración nacional, ¿ya? Para que sepan. Entonces el próximo sábado no habría clase, pero igual le voy a mandar el material del número 5, la clase número 5. Igual se los voy a mandar, ¿ok? Para que lo puedan tener y empiecen a estudiar. El material que ustedes tienen, el libro de hermenéutica que figura arriba en el portal, es este, ¿ya? Es este el libro. Este es el grosor del libro. Entonces, esto es lo que hemos compactado en 12 lecciones, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora va a ser la clase número 4. Por eso les decía de que este curso obviamente es mucho más largo, mucho más extenso, porque tiene ciertas características que es importante que tengamos el conocimiento en cuanto al material. Vamos a hacer la clase número 4, ¿ya? La clase número 4. Aquellos que están con la idea de hacer la disertación pudieran dividirse en grupos, si quieren, en un grupo, 2 grupos, para hacerlo un poquito más didáctico, cualquiera de estos 4 temas, porque son temas interesantes, aparte de eso de que les va a servir a ustedes, ¿ok? Como material de estudio. Los 4 temas de disertación, si ustedes deciden hacer la disertación, es ¿qué relación existe entre la teología y la hermenéutica? Que es un buen tema, porque primero tenemos que definir qué es teología y después tenemos que definir qué es hermenéutica. La B, ¿qué se entiende por contextualización de la Biblia? El hermano Adrián ya ha hecho una de estas tareas y quedó bastante interesado y le abrió un poco la perspectiva del texto bíblico. De ahí, cuando termine esto, me gustaría que brevemente nos compartiera un poco esto. C, ¿qué es inspiración de la Biblia y cuáles son los errores más frecuentes relativos a la inspiración? ¿Y cuántos tipos de revelación existen? Ah, buena pregunta. ¿Cuántos tipos de revelación existen? Hermano Adrián, ¿nos puede compartir un poquito su experiencia de haber hecho una disertación y haber estudiado uno de estos temas brevemente para que los hermanos conozcan un poco cómo se hace? Mire, yo hice el primer tema el año pasado que se llamaba La teología y la hermenéutica y su relación. Y me pareció bastante interesante porque yo descubrí que a veces uno al término mismo le tiene diferentes apreciaciones. Entonces, con la conducción del profesor que está aquí, fuimos armando una clase y
según lo que yo entiendo y me dijeron ese día los hermanos, que había estado bien entendible, por lo menos, porque buscamos los conceptos, definimos qué era y cuál era la relación que tenía la teología con la hermenéutica. Así es. Y ahora me gusta el B, que es el contextualización de la Biblia. De la Biblia. Muy bien, súper bien. Muchas gracias, hermano Adrián. Vamos a empezar la clase número 4. Y esto es las principales figuras literarias que se encuentran en nuestra escritura, en nuestra amada Biblia. En nuestra amada Biblia. Porque Dios es un Dios mucho más inteligente, mucho más prudente, mucho más elocuente que nosotros. Hay que pensar de que la Biblia, ya el año 2013, tiene registrado el récord Guinness, un récord Guinness, dentro de los libros más impresos y leídos en la vida, en el mundo, probablemente tal. Es el libro más extensamente divulgado en el mundo. ¿Piensa usted también, hermano, hermana querida, de que hoy la palabra, dice el Señor, que mi palabra será extendida en todo el mundo y toda nación lo podrá ver, lo podrá entender? Y hoy, en el mes de febrero, hermanos nuestros, hermanos en la fe, ya terminaron de imprimir y traducir la Biblia a idiomas de lenguas amazónicas. Y eso, ya estamos hablando de las últimas tribus que no han recibido la palabra de Dios en su lengua. Entonces, este libro ha roto todos los libros Guinness. El que continúa a este es el Quijote de la Mancha, pero muy atrás. Y después sigue el Cid Campeador y así sucesivamente. Pero el libro más impreso y difundido es la Biblia, que llega al récord Guinness en el año 2016 con alrededor, desde sus inicios ahora, de más de 6.000 millones de ejemplares que en todos los idiomas se han traspasado a las distintas tecnologías. Eso quiere decir de que pasó desde el proceso escrito, pasar a la imprenta masiva, y hoy tenemos en nuestros celulares, hay algo que se está instaurando, que es el nanochip. ¿Cuál es la virtud no solamente espiritual, sino que literaria de la Biblia? Es la gran influencia que ha tenido dentro de la literatura universal. Si ustedes buscan en internet, van a encontrar inclusive fragmentos o videos en donde hacen un comparativo de la Biblia y el Quijote de la Mancha. Porque el Quijote de la Mancha también está basada en la Biblia, el Quijote de la Mancha. Y dentro de las grandes producciones cinematográficas hay 22 megaproducciones que se basan en la Biblia. Hay obras que están dadas y que son bestsellers, como es la de Dostoyevsky con respecto a Crimen y Castigo y los demonios. Todo todo el siglo, toda la Edad Media, todos nuestros procesos actuales también se han producido y se han generado de acuerdo a la Biblia como concepto. Nosotros tenemos un concepto muy vago. Por ejemplo, dentro del siglo XIV, uno de los libros más difundidos fue la Divina Comedia. Bien digo, la Divina Comedia. Pero está basado en la Biblia. Así también lo que son los cánticos espirituales, los cánticos en general están basados en la idea de la Biblia. ¿Y cuál es la virtud de los textos bíblicos? Que hay figuras literarias
que están muy marcadas dentro del texto y las podemos dividir en 5 grandes puntos. Como les comentaba, nosotros tenemos nuestro libro base, que es este, el de hermenéutica bíblica, ustedes lo tienen arriba. Por lo tanto, si ustedes quieren estudiar un poco más sobre las figuras literarias, más de lo que vamos a ver nosotros, obviamente lo pueden hacer y navegar un poquito más en estos términos. Pero si juntamos las figuras literarias en grandes grupos, nos vamos a dar cuenta que tenemos 5 grandes conceptos con los cuales podemos unir las figuras literarias. Primero, en el sentido del reloj, tenemos las simples, las compuestas, los modismos hebraicos, los tipos y los símbolos y simbologías, que son distintos. Así igual como los tipos. Muchas veces confundimos dentro de nuestro lenguaje, confundimos los términos, pero dentro de la Biblia están tipificados en la literatura 5 grandes figuras: los simples, los compuestos, los modismos hebraicos, los tipos y los símbolos y simbolismos. Lo que vamos a hacer durante todo este periodo, en las próximas 2-3 clases, vamos a analizar a grandes rasgos cada uno de estos. ¿Ok? A grandes rasgos. ¿Por qué? Porque mucha de esta información se utiliza no solo para predicar, sino para argumentar nuestra fe, argumentar la doctrina, argumentar nuestras posturas teológicas. Dentro de las figuras literarias simples, ¿cuáles tenemos? Dentro de esas también tenemos 5. Tenemos las comparativas, la de dicción, la de relación, el de contraste y la de índole personal. Esto complica un poco entenderlo, pero es bueno saberlo, porque ahí de a poco interiorizándose en la palabra del Señor. Tenemos dentro de las comparativas, que son las que habitualmente utilizamos nosotros, son los símil y las metáforas. ¿Ya? Son los símil y las metáforas. Dentro de la de dicción, tenemos los pleonesmo y las hipérboles. Dentro de las relaciones, con respecto a la relación, tenemos la sinécdoque y la metonimia. Siempre estos nombres, yo no sé por qué no le pusieron nombres más sencillos, pero son nombres complicados. Pero yo creo que por lo complicado se nos van a ir quedando. Dentro de los contrastes tenemos la ironía, que muchas personas utilizan la ironía, que lo tenemos un poquito más arraigado dentro de nuestra cultura lingüística habitual, y sobre todo pensando en la política, por ejemplo, ¿ya? Tenemos la ironía, la paradoja, la atenuación y el eufemismo. Muchas veces la gente habla de algún formato y decimos, ¡ay, qué bonito habló! Y de repente no nos damos ni cuenta que nos están ofendiendo. Entonces tenemos que tener un poquito más, como se dice, tener un poquito más de capacidad de análisis de lo que se nos da. Y la última de estas simples, y eso que son las simples, es de índole personal. La personificación y los apóstrofes. Vamos a ir mirando cada uno de estos para poder de a poco ir viendo cómo y también ver pasajes bíblicos con respecto a esto, para que ustedes puedan entender. No es la idea hacer una clase de castellano, de español, de lengua, pero sí es la idea que ustedes puedan comprender los conceptos que están detrás de cada uno de los textos bíblicos, porque es bueno saberlo, sobre todo porque la Biblia se interpreta por la Biblia, no se interpreta por conceptos propios. Después tenemos
después tenemos los compuestos, que son las alegorías, las fábulas, que muchas veces tenemos muchos cuentos relacionados y que son fábulas, y los enigmas. Son básicamente, estos son los compuestos. ¿Por qué? Porque básicamente son narrativas, son procesos escritos o hablados que son un poco más extensos. Por eso son figuras compuestas, porque utilizan varias figuras adicionales. Después tenemos dentro de estas figuras literarias los modismos hebraicos. Modismos hebraicos. Es así como de repente nosotros no entendemos algunos modismos. Por ejemplo, hermana Irosca, ¿podría darnos algún modismo venezolano que no sepamos en el resto de Latinoamérica? Yo le voy a decir una expresión muy popular que se dice aquí. ¡Qué molleja! ¿Qué molleja? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué molleja? Eso es una expresión muy maracucha, que es algo como extraordinario, espectacular. Leemos dentro del texto bíblico modismos hebreos que para nosotros tienen un significado, pero para el hebreo tiene otro significado. Y dentro de estos modismos hebreos tenemos modismos de tiempo, modismos antropomórficos, modismos de filiación y modismos de solo en lo absoluto por algo relativo. Ahí vamos viendo cómo se trata esto, ¿ya? Modismos de tiempo, modismos antropomorfos, modismos de afiliación y uso de lo absoluto por lo relativo, ¿ya? Por eso de repente cuando leemos un texto bíblico y lo transformamos en español, no nos da ningún tipo de sentido porque no cabe en nuestra cabeza el concepto, pero para ellos tenía plena relación a lo que se estaba viviendo. Otra de las figuras literarias es los tipos. Tenemos tipos en el Nuevo Testamento, tenemos antitipos en el Antiguo y versus el Nuevo Testamento, los cuales generan un concepto que se llama tipos. Tipos. Aquí vamos a analizar un poquito referencias, sobre todo que hizo mucho Pedro en su primera predicación, que hizo Pablo mucho en sus predicaciones, porque está muy naturalizado en la mente del judío y tiene que estar naturalizado en nuestra mente para poder comprender el texto original, los tipos con los cuales se trabaja el texto bíblico. Después tenemos las figuras literarias de los símbolos y simbolismos, que son dos cosas distintas, y eso lo vamos a descubrir. Los símbolos, la clasificación de los símbolos, y estos símbolos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Muchas veces malinterpretamos también las figuras literarias que son símbolos y los simbolismos, ¿ya? Dentro del texto bíblico. Y ahí de repente generamos predicaciones, conceptos que transmitimos y que hermanos de buena fe vuelven a transmitir y van generando una ola que al final, como dijo el gran publicista de Adolf Hitler, le dijo, miente que algo queda. Entonces va generando una avalancha de información que al final nos dice de que, oh, no, sí tiene razón, es así, siendo que en la realidad no es lo que el símbolo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, quiere decir. Las herramientas
del Antiguo Testamento nos sirve mucho para poder entender el Nuevo Testamento. Lo del Antiguo Testamento se ve reflejado en el Nuevo Testamento. Y eso es muy, 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 muy relevante, porque eso muestra la armonía del texto bíblico, la contextualización del autor del texto bíblico, porque para él un día son como 1000 años y 1000 años es como un día. Por lo tanto, él lo que escribió en el Antiguo Testamento, solamente lo que está haciendo es repetirlo al día siguiente en el Nuevo Testamento, pero de otra forma. Entonces, por eso es bueno tener un poco la contextualización. La hermenéutica en el Antiguo Testamento es una pauta de interpretación. Su pauta de interpretación es en el Nuevo Testamento. Lo del Antiguo se interpreta en el Nuevo, porque es como un velo que se rompe al momento de ver la realidad. Se rompe ese velo. Lo que era oculto se transforma en lo visible, en lo real, en lo proyectado. Porque así como Isaías escribe, y una virgen dará a luz un niño, es literalmente imposible que una virgen dé a luz un hijo. No puede ser, o sea, no tiene lógica. Isaías va y escribe, una virgen dará a luz un niño, y esa expresión no tiene ningún sentido si yo no leo al otro lado, en Lucas, en donde una virgen da a luz un niño. O veo en Mateo, o veo en Juan, todo el proceso, cómo nace este niño. ¿Me entiendes? O sea, yo no puedo disociar el antiguo con el nuevo. Lo que sí puedo hacer es homologar, es hacer una interrelación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y tengo que darme cuenta de eso, porque es fácil confundirse. Muchas veces dentro del Antiguo Testamento existen símbolos, simbolismos, tipos que en el Nuevo Testamento están completamente reflejados y analizados. Ahí está la gran virtud de que Pablo, en su calidad de ser fariseo entre los fariseos, podía dentro del texto bíblico, y Pedro y Juan, también dentro de lo que ellos escriben, ver reflejado la historia del judaísmo como algo cumplido en Cristo. ¿Me entienden? Ese es el punto. Cristo el centro. Cristo el centro. Lo que viene de atrás es anunciando a Cristo. Lo que viene hacia adelante, inclusive hasta los días de hoy, es anunciando a Cristo. Cristo es el centro. Entonces, todo lo que es profético, todo lo relacionado a los conceptos de un Mesías, a las profecías, vienen relacionándose a Cristo. Y por otra parte tenemos el Nuevo Testamento, en donde Pedro, Pablo, Juan y los evangelios hacen referencia a que este Cristo es el que se cumple todo lo que viene dicho por los profetas. Hay que distinguir, hay que distinguir la continuidad y la discontinuidad del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay cosas que en el Antiguo Testamento claramente fueron escritas para un tiempo determinado. Y hay temas y hay pasajes que están hechos para que sean continuos en el tiempo. ¿Ok? No hay un doble estándar. ¿Ya? Porque si fuera por eso, hoy por hoy, dentro de las iglesias deberíamos estar practicando la circuncisión a los hombres. Y hay que pensar que el primer concilio en Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, fue la circuncisión. Y lo vamos a estudiar. ¿Ok? Lo vamos a estudiar. Porque es interesante. Por lo tanto, rompe el paradigma, rompe el concepto de que tengo que cumplir completamente
lo que dice la ley y los profetas, siendo que hay temas que se rompen con la llegada de Cristo. Se rompen. Y un punto de referencia drástico de eso es la destrucción del templo. Es la destrucción del templo. Hay temas, claro, que son reglas generales. Por ejemplo, la ley. La ley sigue vigente. La ley de Dios sigue vigente. Porque son normas válidas de moral eternas y recopiladas también en el Nuevo Testamento. No matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. ¿O no? Son reglas generales. Así como Deuteronomio 6. Son reglas generales. Todo lo que tenemos lo da Dios. Y no te olvides de eso. Entonces, es una recopilación el Nuevo Testamento de los autores de las leyes, porque la ley en sí te llama a la santidad. Es el proceso salvífico. No es porque la ley nos salve, sino que nos da los parámetros. Es como las cunetas, en el buen sentido de la palabra. Tú tienes la calle y tienes las cunetas, las soleras, que le dicen en otras partes. Las soleras. Te da los márgenes. Tú no te puedes salir de esos márgenes, porque te da los parámetros, pero tú sabes hacia dónde estás marchando. Y para poder dirigirte hacia ella, tú lo que necesitas es tener acondicionado tu auto, tener la revisión técnica, tener tu licencia de conducir, saber dónde vas, qué camino es el más corto, cómo hacerlo más práctico. Pero las cunetas, las soleras, que están está por donde va el vehículo, te generan estos puntos que te dicen, por aquí tú no puedes ir, por acá tampoco puedes ir, te dan los márgenes. Las profecías, ellas siempre están miradas hacia Jesús y que en él se cumplen. Y la ley de culto, ahí está, de culto racional, de culto ceremonial, que no tienen validez en el cristianismo en forma práctica, sino en forma simbólica, por temas espirituales. ¿Por qué es importante tener una hermenéutica en el Antiguo Testamento con pautas de interpretación en el Nuevo? Porque el no distinguir los elementos continuos y los discontinuos generan que el hombre interprete de acuerdo a su forma de ver. En Estados Unidos se generó una tremenda guerra civil porque existían partidarios de la esclavitud como también partidarios de la liberación de los esclavos. Y esto significó que en 1862 Abraham Lincoln firmara la ley que suprime la liberación de la esclavitud en Estados Unidos. ¿Cuál es lo importante de este hecho? De que tantos pastores, sacerdotes, abogaban por la esclavitud y otros abogaban por la abolición de la esclavitud, usando el mismo texto bíblico. Por eso es importante, porque yo puedo tener una percepción del texto y una contextualización del texto. Y entender que hay partes donde el elemento bíblico es continuo y elementos bíblicos que son discontinuos, que se cortan, que ya no existen, que ya no se procesan dentro de nuestra realidad sociocultural menos occidental y menos postmodernista y global. ¿Ok? Por lo tanto, es importante que tengamos claro esto, porque muchas veces idealizamos ideas dentro del texto bíblico y que nos genera un
una idea de tratar de copiar pensando que nos va a hacer más espirituales. A contar de la próxima clase vamos a ir viendo cada uno de estos tipos, ¿ya? Nos vamos a enfocar en esto, ¿ok? Figura a figura. Vamos a ir una a una analizando cada una de estas figuras. ¿Por qué es importante? Porque la gran parte de la sociedad contextualizamos de acuerdo a nuestra realidad y no de acuerdo a la realidad bíblica. Y tratamos de hacer que el texto se adecue a lo que nosotros entendemos, siendo que nosotros tenemos que adecuarnos a lo que el autor original, que es Dios, escribió en el tiempo que utilizó a un hombre o una mujer para hacerlo. Hermano Vladimir, ¿alguna otra consulta, pregunta, duda? ¿No? ¿Nos puede despedir el hermano Gilberto? ¿Nos puede despedir con un momento de oración, por favor? Gilmer, hermano Gilmer. Gilmer, sí. Gilmer. Por favor. Señor mío, Padre de la gloria, te damos gracias. Gracias, mi querido Dios, que estamos aprendiendo, Señor mío. Ayúdanos cada día a ser entendidos, amado Padre. Y bendice la vida, muy especialmente de mi hermano Cristian, un hombre de Dios que se preocupa más que por enseñar, se preocupa porque nosotros aprendamos, amado Padre. Querido Dios, te damos gracias. Muchísimas gracias porque ha sido un tiempo de mucha bendición. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. 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 Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos amados. Nos vemos la semana subsiguiente y de todas maneras vamos a compartir el link si nos quieren acompañar el domingo. Bendiciones. Un abrazo. Chao, chao. Chao, cuídense, hermanos. Bendiciones a cada uno. Bendiciones, cuídense. Amén. Bendiciones para todos de aquí de Bucaramanga, Colombia. Que estén muy bien. Amén, amén. Hay algo Bendiciones. que está pasando con esta cosa que está pegada.